Hola, yo soy Pablo García Molina, profesor ayudante doctor de Derecho Procesal en la Universidad de Cádiz, y en esta lección vamos a hablar sobre el acceso a la justicia de las personas migrantes y refugiados, concretamente de las medidas adoptadas en la Unión Europea para la protección de estas personas, ¿no? Porque la Unión Europea está formada por 27 países, uno de ellos España, entre los cuales no hay fronteras internas y en los que rige la libre circulación de personas y bienes. Es precisamente por este motivo por el que el tema de la migración es un aspecto clave, no solo por cuestiones de índole político-social, económica o cultural, sino también por razones de seguridad, dado que una vez que una persona entra en uno de estos países que forman la Unión Europea, la movilidad entre países es muy sencilla y difícilmente controlable. Tenemos que hablar en primer lugar sobre la regulación de esta cuestión tanto en la Unión Europea y también en España, ¿no? En la Unión Europea y por tanto también en España precisamente, dado que este país forma parte de ella, se ve impregnada por la legislación y se ve impregnada por la legislación europea. Se han aprobado diversas normas para la protección de los migrantes y refugiados. A nivel europeo destaca el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como diversos reglamentos y directivas del Parlamento Europeo y del Consejo. A nivel español, las medidas adoptadas para la protección de los migrantes y refugiados se encuentran principalmente en la Constitución española, en la Ley Orgánica y en el Reglamento sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social, en la Ley y el Reglamento que regula el derecho de asilo y la protección subsidiaria. Y dado que muchas de estas disposiciones, de estas normas europeas y españolas son muy parecidas, cuando no idénticas, a continuación vamos a tratar algunas de las medidas que se recogen en ellas de forma agregada, de forma que se tenga una perspectiva genérica sobre las principales medidas adoptadas en uno y en otro nivel para la protección de los migrantes y refugiados. Bueno, pues efectivamente a continuación vamos a abordar las medidas adoptadas en la Unión Europea y en España para la protección de los migrantes y refugiados, y estas medidas, y particularmente los derechos que se establecen en ellos, adquieren especial relevancia en aquellos países que cuentan con un gran volumen de inmigrantes y especialmente de aquellos que se encuentran en situación irregular. Esto es lo que sucede en aquellos países que forman parte de las fronteras exteriores de la Unión Europea, que tienen frontera, bueno, como es el caso, por ejemplo, de España, ¿no? Que tiene frontera con Marruecos, debido a la existencia de dos ciudades españolas en territorio africano, que son Ceuta y Melilla. De hecho, esta frontera es la más desigual del mundo y es precisamente por ello por lo que la población inmigrante más numerosa en España son precisamente marroquíes. No obstante, aunque la inmigración ilegal de marroquíes es importante, el principal problema de la inmigración en España se debe a la llegada a nuestro territorio de población subsahariana que penetra en nuestra frontera por vía terrestre, saltando la valla fronteriza que existe en Ceuta y Melilla, o bien por vía marítima. Llegan desde África a la costa de Andalucía y también a las costas de las Islas Canarias, por medio de frágiles embarcaciones que en no pocas ocasiones naufragan en el mar Mediterráneo o en el océano Atlántico. Estos migrantes, para llegar a España, deben pasar previamente por muchos países africanos hasta llegar a Marruecos, un país que, aunque recibe fondos de la Unión Europea para evitar que estos migrantes irregulares lleguen a nuestro territorio, en ocasiones utiliza estas circunstancias también como una herramienta para satisfacer sus propios intereses económicos o geopolíticos, ¿no? En relación con esto también cabe decir que la Unión Europea está desarrollando una mayor colaboración con los países de origen de estas personas con objeto de fomentar el desarrollo de los mismos y así evitar que este tipo de desplazamientos que habitualmente que están organizados por mafias que cobran importantes sumas de dinero a estas personas por facilitar la entrada a la Unión Europea. En cualquier caso, tanto en la Unión Europea como en España, el problema no es la inmigración en sí mismo, sino la forma en la que ésta se produce. Tanto es así que una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente la meta 17, consiste en facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Y precisamente esta tarea es esto es lo que está actualmente trabajando en la Unión Europea y también en España.
Cuando hacemos referencia a las medidas adoptadas para la protección de los migrantes y refugiados, debemos distinguir entre dos grandes grupos de medidas. El primero de ellos son medidas de carácter administrativo que regulan todo lo concerniente a la inmigración, el derecho de asilo y la condición de refugiado, mientras que el segundo de ellos son todas aquellas normas dispersas entre toda la legislación europea y nacional que tratan de garantizar el acceso a la justicia de los migrantes y refugiados. Son en estas medidas en las que nos vamos a detener principalmente, dado que son estas las medidas que más encajan con el objetivo de este tipo de vídeos, ¿no? A pesar de la existencia a nivel europeo y nacional de diversas normas que establecen medidas y reconocen derechos para la protección de los migrantes y refugiados, el cumplimiento de las mismas por los Estados miembros no siempre es el que debe ser. Así, por ejemplo, en el año 2021, Lituania, que es un país miembro de la Unión Europea, durante una gran ola migratoria de personas que se desplazaron a dicho país desde Bielorrusia, país que no es miembro de la Unión Europea, Bielorrusia no lo es, adoptó Lituania una nueva legislación sobre asilo que se apartaba de las salvaguardias jurídicas de la Unión Europea, por las que se ordenaba la detención automática de las personas que entrasen irregularmente al país y se les negaba en la práctica el derecho de asilo. En 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció sobre este particular, concluyendo que la ley nacional lituana era incompatible con la legislación europea. De este modo, no cabe duda de que, pese a todo, en ocasiones los migrantes y refugiados pueden tener dificultades a la hora de acceder a la justicia, motivo por el cual conviene analizar, aunque sea brevemente, cuáles son las medidas y derechos adoptados en la Unión Europea y en España para la protección de los migrantes y refugiados. No obstante, dado que son muchas medidas, de entre todas ellas pues vamos a destacar solamente algunas, las más importantes, de los que tienen relación con el acceso a la justicia de estas personas. Precisamente uno de estos es el derecho a tener derecho. Podemos decir que este es el primer derecho, valga la redundancia, que tienen los extranjeros, pues de él depende todos los demás, ya que si las normas supranacionales o las normas nacionales de más alto rango, como la Constitución, por ejemplo, no les reconociera a los extranjeros la posibilidad de tener derechos, o estos fueran minoritarios en comparación con los derechos que se reconocen a los nacionales, pues no cabe duda de que las dificultades de los extranjeros para el acceso a la justicia y para otras tantas cosas pues serían mayúsculas. En España los extranjeros gozan de las libertades públicas que garantiza la Constitución en los términos que establecen los tratados y la ley. Otro derecho que tienen los extranjeros es el derecho a tutela judicial efectiva. Como acabamos de ver, en España los extranjeros gozan de las libertades públicas que garantiza la Constitución y los términos que establecen los tratados y la ley, como por ejemplo el derecho precisamente a la tutela judicial efectiva o derecho de acceso a la justicia, que se reconoce en el artículo 24.1 de la Constitución española a todas las personas. En desarrollo de lo dispuesto en este artículo de la Constitución, la Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social proclama que los extranjeros tienen derecho a la tutela judicial efectiva. Otro derecho que tienen los extranjeros es el derecho a la información. Es que el derecho a la información, es decir, el derecho a ser informado de los derechos de los que se dispone, se reconoce a los extranjeros tanto para los procedimientos administrativos como para los procedimientos judiciales en cualquiera de los órdenes jurisdiccionales. También tienen los extranjeros derecho a un intérprete y a la traducción. El idioma suele ser un obstáculo importante para el acceso a la justicia de algunas personas en condición de vulnerabilidad, como es el caso, por ejemplo, de las personas que nos ocupan ahora mismo, que son los migrantes y refugiados, especialmente cuando proceden de un país que tiene un idioma diferente. El derecho al intérprete, la traducción, se reconoce tanto para los procedimientos administrativos, como ya hemos comentado, como para los judiciales en cualquiera de los órdenes jurisdiccionales, tanto en España como a nivel europeo. Otro derecho es el derecho a la asistencia jurídica gratuita, es decir, el derecho de acceso, de asesoramiento, defensa y representación, que se reconoce también a los extranjeros tanto a nivel internacional como nacional, y tanto para los procedimientos administrativos como para los procedimientos judiciales en cualquiera de los órdenes jurisdiccionales.
Otro sería el derecho a la asistencia jurídica gratuita de los extranjeros en España, que se regula con carácter general en la Ley sobre Derecho y Libertad de los Extranjeros en España y su integración social, y también en la ley que regula específicamente la asistencia jurídica gratuita. Pero concretamente la primera de estas normas que hemos citado dice que los extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la asistencia letrada en los procedimientos administrativos que puedan llevar a su denegación de entrada, devolución o expulsión del territorio español, y en todos los procedimientos en materia de protección internacional, que esta asistencia además debe ser gratuita cuando carezcan de recursos económicos suficientes según los criterios establecidos en la norma reguladora de la asistencia jurídica gratuita, que, como hemos comentado, es la ley específica que se centra en esta cuestión, ¿no? Bueno, por otra parte, los extranjeros que se encuentren en España también tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita en los procesos en los que sean parte, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se sigan, en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles, ¿no? También otro derecho importante para los extranjeros es el derecho a comunicarse con un tercero o con las autoridades consulares. En realidad se trata de dos derechos diferentes, aunque tienen un contenido similar, dado que lo que se trata en ambos casos es de comunicar algo a alguien. En el primer caso, es decir, en el caso de las comunicaciones con un tercero, este puede ser un familiar u otra persona que se desee, es decir, no tiene por qué haber necesariamente una relación de parentesco entre el titular del derecho, en nuestro caso el extranjero, y ese tercero. En el segundo caso, es decir, en caso de las comunicaciones con la autoridad consular, lógicamente nos referimos a las autoridades consulares de su país. Este derecho se reconoce tanto en el ámbito administrativo como a nivel jurisdiccional, por ejemplo, en el orden jurisdiccional penal. Los extranjeros también tienen derecho al recurso, es decir, el derecho a utilizar los medios de impugnación de las resoluciones administrativas judiciales en aquellos casos previstos en la ley, y a que no se obstaculice su uso por una interpretación de los requisitos legales para el acceso a los recursos que resulte irrazonable o arbitraria. Los extranjeros tienen este derecho tanto en el ámbito administrativo como a nivel jurisdiccional, en todos los órdenes jurisdiccionales, en condiciones de igualdad con los españoles en aquellos casos previstos en la ley. Los extranjeros y migrantes, los refugiados también tienen otros derechos, pero nos hemos centrado solo en algunos de ellos, en los principales, que afectan al derecho de acceso a la justicia. Pues esto es todo, nada más, muchas gracias.